Toca hacer el 11 de la selección madrileña, de los mejores jugadores de la Comunidad de Madrid, como lo queráis llamar, y como teníamos que invitar a una persona ilustre de la Comunidad de Madrid, no teníamos otra que al gran Guille Glez. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Yo siempre he hecho gala de ser muy madrileño y de hecho es que tengo tatuado parte de Madrid en mi cuerpo, o sea, para que veas un poco hasta qué punto, ¿no? Y me ha hecho ilusión que me invitéis para hacer el once ideal de jugadores de la Comunidad de Madrid. Podríamos decir que Guille Glez es el madrileño, no el Zetangana, sino el madrileño del fútbol. De YouTube podríamos empezar ya a bautizarle así. Guille, lo explicamos ya con Senén, que hicieron un 11 de Asturias, a ver si este lo supera, pero bueno, para todo el que no lo sepa, un 11 de los jugadores que más le gustan a Guille Glez, pueden ser históricos, pueden ser actuales, repasaremos un poquito los mejores jugadores de la comunidad y empezamos ya para no quedarnos atrás, Guille, con portería, que hay bastante nombre, ¿no? Sí, portería. A ver, estamos hablando de, en la Comunidad de Madrid, el tercer jugador con más partidos en Primera División, que es el ilustre Iker Casillas. Otra de las opciones que podíamos meter en portería era Cañizares, pero evidentemente Casillas, estamos hablando de un jugador que ha sido capitán, líder y leyenda del Real Madrid, canterano, luego sí que es cierto que pasó su etapa en el Oporto, pero sobre todo también a nivel de selección, ¿no? El capitán de esa selección que ganó absolutamente todo, Eurocopa, sobre todo Mundial, y bueno, pues qué menos, ¿no? Que ponerle en portería. Totalmente de acuerdo. Al final es verdad que estaba Cañizares, también De Gea, incluso, que son grandes porteros, Mm. pero es que yo creo que Casillas entraría en el 11 prácticamente de España, ¿no? Si hiciéramos un 11 de la selección o del país Claro. entero, probablemente sería también Iker Casillas. En defensa me has dicho, bueno, me has comentado que no lo hemos dicho en primer lugar, que es un 4-4-2, así que te dejo que te arranques con la línea y ya luego vamos comentándola. Venga, vamos a empezar por el lateral derecho. En el lateral derecho había muchas opciones, pero me voy a quedar con Dani Carvajal, el pepinero, el de Leganés. A ver, al fin y al cabo, Dani Carvajal creo que ha coincidido también en una de las mejores generaciones del Real Madrid. Ha sido un lateral derecho y es un lateral derecho muy competente. Sí que es cierto que llevamos unas temporadas que le vemos como con muchos claroscuros, pero para mí Carvajal al máximo nivel es uno de los mejores laterales derechos, que te da fiabilidad defensiva y que también te la aporta en la parte más ofensiva. Entonces me voy a quedar con el de Leganés y tenía otras opciones como por ejemplo Aguilera, que lo podría haber incluido, pero bueno, me he decantado, bueno, también Juanfran Torres lo podríamos haber Joder. metido y mira, me he decantado por Carvajal. Yo no sé qué piensas tú, todavía a quién me hubieras escogido. A ver, yo he de reconocer que yo había cogido también a Carvajal, que me he hecho mi propio 11 a ver cuántos coincidía contigo y también a Carvajal porque estoy de acuerdo. En su máximo nivel, yo creo que Carvajal ha sido un gran lateral. Ahora está un poco desvirtualizado, ¿no? Porque es verdad que está en un momento a lo mejor, bueno, un poco difícil para él, pero lo hubiera cogido. Pero es verdad que me tiraba mucho el nombre de Juanfran, por lo que ha significado en Claro. el Atleti y lo que ha significado un poco en el mundo del fútbol, aunque siempre estemos con la coña del palo de Juanfran, fue un gran lateral y lo Sí. estamos viendo ahora que está Tripié y que no es lo mismo, la verdad. No, es evidente. Y que Juanfran Torres, más allá del penalti, la reconversión que hizo en el Atlético de Madrid de ser un extremo, recordemos canterano del Real Madrid, Sí. y luego llegando al Atlético de Madrid como lateral derecho muy competente, yo creo que también le aportó muchísimo a Diego Pablo Simeone. Tenemos que mencionarle al menos. También Aguilera, que es una gran leyenda del conjunto colchonero. Sí, totalmente. Mira, también tenía apuntado a Graf, que al final, bueno, es verdad que juega con la selección de Marruecos y tal, pero es de Madrid también. Y bueno, la verdad que es que hay un filón ahí de laterales derechos. ¿Qué centrales traes, Guille? Pues bueno, centrales, vamos a empezar. En el Real Madrid solamente hay cuatro One Club Men, ¿vale? Sí. Y voy a coger a uno que es de una estirpe de futbolistas, también por su padre, evidentemente, que es Manolo Sanchís, pero estamos hablando aquel que brilló en la quinta del buitre y que es el único jugador de la quinta que logró la Copa de Europa. O sea, es una de las generaciones que más éxitos dio al Real Madrid y también en España, pero que no consiguió la Copa de Europa, a excepción de Manolo Sanchís, que se tiró toda su carrera en el Real Madrid. Bueno, su padre, Manolo Sanchís, también fue una gran leyenda del conjunto blanco en los años 60, bueno, 50-60. Y bueno, Manolo Sanchís, madrileño de pro, y os recomiendo, mira, hago una recomendación, si la gente tiene la oportunidad de ver Movistar Plus o Yombi o tiene Mm. Yombi y tal, hicieron un reportaje hace poco de los One Club Men y hablaba Manolo Sanchís. Y es muy interesante la perspectiva del tipo de central que era, porque la gente se tomaba a Manolo Sanchís como un central pues Ñero. más, sí, más fiero, más tosco, tal, pero era todo lo contrario, era un central de estos muy pocos habituales de ver, que se atrevía con el balón, que lo subía hasta arriba, incluso muchas veces jugó de centrocampista, un futbolista
en los años 80 distinto. Entonces llamaba muchísimo la atención que un central te llevara la pelota hasta prácticamente el ataque. Es un jugador que tuvo también buenas cifras goleadoras, pero bueno, más allá de todo eso, me quedo con este One Club Men, con Manolo Sanchís. Quizá la cicatriz que tenga aquí en la ceja le hace parecer más tosco, ¿no? Que parece que Sí. viene de haber metido leñazos por toda la categoría y es verdad que es un central que, Guillén, no sé si estás de acuerdo, vamos a mencionar a varios jugadores icónicos del Madrid en el vídeo, ya lo adelantamos, pero es verdad que Sanchís es un poco el capitán ideal, después de Sergio Ramos, que es que ahora mismo está muy, muy top. Yo para mí Sanchís ha sido siempre como el eterno capitán del Madrid, no sé si estás de acuerdo conmigo ahí, pero le veo así, la Es uno verdad. de los, claro, es uno de los capitanes que también se recuerda. Por aquel entonces, también en los años 90, recuerdas a Fernando Hierro, que también fue un grandísimo capitán, pero bueno, eso tendría que entrar ya en la selección andaluza. Pero Manolo Sanchís, yo creo que sobre todo por formar parte de una de las generaciones más recordadas del Real Madrid, porque quizás es el jugador, junto con Pardeza, que Pardeza al fin y al cabo no tuvo presencia en el Real Madrid, pero de los demás es el jugador del que menos se habla, ¿no? Se habla antes de Mitchell, se habla antes de Butragueño, se habla de Martín Vázquez, pero Mm. no se habla tanto de Sanchís. Y Sanchís, recordemos, es que la imagen que él siempre destaca es que fue el único que pudo alzar la Copa de Europa en una generación que se tiró 3 eliminatorias consecutivas, llegando a semifinales, siendo favorito y cayendo. O sea, Sanchís, aparte de ser un grandísimo central, tenía que estar en este 11. Justo, estoy de acuerdo, la verdad que tenía que estar aquí. ¿Quién la acompaña, Guille, en la línea de atrás? Pues mira, le acompaña un jugador que empezó en el Real Madrid, pero que luego se convirtió en leyenda del Atlético de Madrid. También pasó por el Real Valladolid, que es García Calvo. Para los colchoneros también un central muy recordado porque estuvo en ese proceso de segunda división del Atlético de Madrid, con Luis Aragonés como entrenador. Y yo tuve la oportunidad de conocerle. A ver, seguramente que cuando veamos el 11, bueno, que cuando veamos toda la lista de jugadores de Madrid, la gente piense en otro tipo de centrales. Pero yo quería destacar a García Calvo, pues no, sobre todo por haber sido un jugador que ha pasado por Real Madrid y por Atlético de Madrid y porque también ha estado en una de las etapas más aciagas del conjunto colchonero, pero que a la vez también más ilusionantes porque volver a la máxima categoría y siendo uno de los centrales que tuvo bastante protagonismo con Luis Aragonés, pues me apetecía destacarle. Ya aviso que seguramente no sea el mejor, por supuesto, pero oye, quería destacarlo. Sí, de los más icónicos. Al final, un poco el 11 este también es eso, ¿no? No solamente son los mejores en pro, sino los que Claro. más te gusten. A Guille Glez, que para eso te hemos invitado para que nos comentes. Guille, creo que queda uno en la línea de atrás. Tú dirás. Sí, y este es raro, ¿eh? Porque realmente es lateral derecho. Pero lo he puesto en el lateral izquierdo porque me he puesto a mirar laterales zurdos y no me salían tantos. Pero Poquito, bueno, a lo mejor poquito, tú me sí. dices, a lo mejor tú me dices uno, pero he querido coger a Coque. Pero Coque, no Coque el del Atlético de Madrid, sino Sí. Coque el del Rayo Vallecano, Sevilla, ahora Levante. Lo he querido coger por meter también presencia de un jugador del Rayo Vallecano, ¿no? Porque en Vallecas también ha habido grandes jugadores y digo, bueno, voy a meter a algún jugador defensivo conocido actualmente como es Coque. Aparte, un futbolista que a mí me parece muy competente, que siempre ha rendido a un buen nivel. No es de los mejores en su posición, eso es evidente, pero he querido destacarlo porque, aparte de lo que decía del Rayo Vallecano, que quiero que tenga algo de presencia, porque me apetecía también valorar la carrera de este jugador. Me parece una opción bastante correcta porque yo en el lateral izquierdo he sufrido y he sudado tinta para hacerlo. Porque está Marcos Alonso, que es un lateral que sí, que es bueno, pero que no acaba de convencer. También Reguilón, que acaba de salir y tiene buena pinta, pero me quedo bien con Coque también. En el centro del campo empiezan a venir nombres y empiezan a surgir dudas ya a la hora de elegir, ¿eh? Sí, en el centro del campo, a ver, lo he tenido bastante claro, ¿eh? Pero A ver. porque quiero sobre todo valorar a dos centrocampistas que creo que también han marcado época en el Atlético de Madrid, como son Coque y como es Gavi. A ver, iba a meter a Luis Aragonés como centrocampista, pero luego ya hago el guiñito como entrenador. Pero he querido destacar a Coque y Gavi porque creo que es el eje de Diego Pablo Simeone en uno de los Atléticos de Madrid más exitosos, que cambia por completo su estrella, que gana una liga, la 13-14, que llega a 2 finales de la Champions League. Uno que te pone un poquito más de brega, que también te hace de líder, que fue yo creo que la prolongación de Diego Simeone. Pablo Simeone en el campo. Y Coque, un futbolista que aparte de ser One Club Men, creo que lo ha dado todo por el Atlético de Madrid. Además, he tenido la oportunidad de conocerle, una excelente persona y un futbolista que tiene las cosas muy claras, que lo primero para él es el Atlético de Madrid, siempre ha destacado, y además un jugador bastante criticado. Y yo me alegro ahora que estemos viendo esta versión de Coque porque es un jugador con un talentazo enorme y me apetecía destacarle. Hay muchísimos jugadores en el centro del campo. Si es que está Caminero, que para mí de pequeño era uno de mis jugadores favoritos. También está Parejo,
Sí. que, bueno, ahora lo hemos visto en el Villarreal, en el Valencia, un icono, y también pasando por las categorías inferiores del Real Madrid y también en el Getafe. Había bastantes centrocampistas. Guti podríamos haberlo metido Sí. también. Y Guti es uno de los que más dudé, pero dije, bueno, voy a destacar a estos dos jugadores del Atlético de Madrid que me parece que tienen que estar. Sí, estoy de acuerdo. Al final yo creo que, mira, hablando de Coque, lo que comentabas tú de Coque, que además, bueno, has tenido la oportunidad de conocerle y demás, es un jugador que yo creo que nunca se le ha valorado como tal. En el Atleti es un jugador que ha tenido ofertas multimillonarias de un montón de equipos. El Barça le quiso en Sí, su día y quiso pagar una pasta por él y no se quiso ir. Le han querido varios equipos y siempre lo ha demostrado y ha dicho que se quería quedar. Ahora es el capitán y queriéndose ganar a pulso la titularidad. Y luego Gavi, pues un poco lo que has dicho. Se nos olvida también Rodri, que está ahora mismo haciendo un buen papel, pero es que es verdad que con todo lo que hay, sí. difícil. Guille, ¿qué bandas hay o qué interiores? Vale, sí, son jugadores de banda. Vamos a empezar por la banda izquierda. Y estos son los inicios de el que para mí es el mejor jugador madrileño de la historia, que es Raúl González Blanco. A ver, lo podría haber puesto arriba porque luego cuando ya se hizo más veterano, pues un delantero puro y clásico, pero en sus inicios fue un jugador que corría más en banda, que atacaba muy bien el espacio, que aprovechaba esa velocidad punta que tenía. Y para mí Raúl González Blanco, aparte de haber sido uno de los, bueno, llegó a ser el máximo goleador de la historia de la Champions League, máximo goleador de la historia del Real Madrid, es un jugador que creo que se ha ganado el respeto de todos y sobre todo en base a sacrificio. Un jugador que no daba un balón por perdido, un jugador que sabías que tenía el don de la oportunidad en el área. Y para mí, vamos, yo claro, a mí me pilla la época en la que veo empezar a Raúl González Blanco y veo cómo se acaba su carrera. Y es uno de los mejores jugadores españoles que yo he visto. Para mí no es el mejor delantero de la historia de España, aviso, pero sí que creo que es uno de los mejores delanteros que yo he visto, al menos en la selección española y en el fútbol español. Mira, yo he de decir que yo de Raúl me perdí sus mejores años porque cuando yo ya empecé a ver fútbol de manera continua y constante, ya estaba en su declive, en su final, sí que se queda en el Madrid, pero Sí, estaba ya casi en el final y me lo perdí. Pero es verdad que yo lo que saco de conclusión de Raúl, o es una de las conclusiones que he sacado viéndole y viendo cómo jugaba, es que es de los pocos jugadores que ha estado en el Madrid por sacrificio y por querer y por ser el capitán eterno de ese Madrid, ¿no? No era puro talento, que también, porque tenía la oportunidad del gol, como tú has dicho, sino que era trabajo, era gol, era un jugador que, Guille, no sé si cuál será tu capitán de este 11, pero podría ser perfectamente Raúl González. sí, 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 joder, que sí podría ser Raúl González Blanco. Aquí hay mucho capitán, también te digo, porque estoy Sí, viendo Sanchís, Gavi, Coque ahora, Raúl. Y luego también te digo que los tres que me quedan son jugadores dale, que dale. para mí son extraordinarios. En la banda derecha, pues a lo mejor hay mucha gente joven ahora y no se acuerda de él, pero también forma parte de la quinta del buitre. Voy a meter a Mitchell. Bueno, ahora está con la típica coña, ¿no? De suena Mitchell, ¿no? Pero Mitchell, como futbolista, ha sido uno de los jugadores con más talento y más clase que yo he tenido la oportunidad de ver. Sobre todo lo he visto ya más, no de pequeño, porque de pequeño me pilló pues viendo su etapa final. Además, él sufrió una lesión muy grave que prácticamente lo retira, acaba su carrera en México. Pero es un jugador, era un jugador elegante, con un dominio de las dos piernas increíble. O sea, a este tío le decías, oye, mira, quiero que me pongas esta pelota aquí y te la ponía. Tenía una clase, tenía una capacidad para ver el juego antes que otros futbolistas y sobre todo pues el golpeo que tenía, que era maravilloso. Entonces Jugador, quería destacar a Mitchell por eso, sobre todo. es que era un jugador impresionante, yo creo, ¿no? Al final tenía un montón de cualidades, actuaba como Sí. interior, pero lo que dices tú, sobre todo la lectura de juego que tenía era impresionante. Hubiera estado bien que hubiera jugado con los dos que vas a poner arriba, ¿eh? Porque con uno lo hizo, con el otro no hubiera estado nada mal. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar por su compañero, Sí. que es butragueño, que, bueno, no digo que guarda similitudes con Raúl, pero sí que tienen ciertas similitudes en el aspecto de cómo atacaban el área, cómo dominaban esa zona, que no todos los delanteros tienen esa capacidad para parar el tiempo en el área y ser diferencial. Y Butragueño era eso, o sea, Butragueño estaba más cómodo donde otros delanteros no lo suelen estar, que es dentro del área y llegaba a parar. O sea, hay un documental, el de la Quinta del Buitre, que dicen varias personalidades que era capaz de parar el tiempo en el área porque no se ponía nervioso. Le encimaban tres defensas, cuatro, y él se iba de todos. Hay un mitiquísimo gol al Cádiz que es maravilloso, cómo regatea a 2-3 y se va al portero, se va del portero con una croqueta espectacular. Un jugador que para mí claro, para un madridista, pues evidentemente lo toma como una leyenda y aciaga por lo que decía porque no pudo conseguir esa Copa de Europa, pero bueno, ganó 5 ligas consecutivas, 2 Copas de la UEFA,
el líder de una generación siempre recordada en el Real Madrid y a Butragueño lo tenía que poner, sí o sí. Es que tenía que estar, al final lo has dicho tú, era el líder de la quinta del buitre, que es probablemente la generación más exitosa de la comunidad y de un equipo madrileño. Quitando ahora el triplete de Zidane en la Champions, que lo estudiaremos dentro de unos años, desde luego la quinta del buitre fue impresionante. A mí otro delantero, Guille, de decirte que para mí es el delantero referencia o el mejor delantero que he visto yo en la selección, en sus mejores años el mejor, desde luego. Sí, sí, sin duda. O sea, el que vamos a decir ahora, para mí, creo que muchas veces no se le ha valorado tanto, ¿eh? Y se le ha valorado mucho más veces fuera que aquí en España. Para mí es Fernando Torres. O sea, Fernando Torres, el de Fuenlabrada, tiene que estar sí o sí en este 11 de la Comunidad de Madrid, porque sí que es cierto que ha sido un jugador que ha dado muchos éxitos a la selección española, pero también al Atlético de Madrid. Y además hay que recordar que Fernando Torres está en una de las épocas más complicadas en las que el Atlético de Madrid está en segunda división, incluso él portando el brazalete de capitán. Luis Aragonés pone muchísima responsabilidad sobre un jugador muy joven y siempre ha sido un jugador que ha puesto al Atlético de Madrid por delante de sus propios intereses. Yo creo que al menos eso lo ha destacado él y creo que lo han destacado también muchos porque creo que es así. Luego sí que es cierto que hemos visto su mejor versión fuera. O sea, para Sí, mí sí, sí. ese Fernando Torres en Liverpool es una cosa espectacular. El propio Gerrard, Steven Gerrard, dice que es uno de los mejores jugadores con los que ha jugado, porque tenía una capacidad para leer el juego en Inglaterra increíble. Y eso le llevó, no sé si llegó a ser tercero en la nominación del Balón Sí, de Oro. sí, sí, sí. Detrás de Y Messi y de Cristiano, creo que fue en 2010 o por ahí, llegó a ser tercero, sí, sí. sí. O sea, que para que veáis un poco la magnitud que llegó a tener Fernando Torres, uno de los mejores delanteros de la Premier League. Y aquí en España sí que es cierto que no, a lo mejor no se le tiene tanto mejor recuerdo como en el Liverpool. Yo creo que el Atlético de Madrid lo llegó a hacer bien, pero sí que es cierto que no al nivel que vimos en Inglaterra. Aún así, creo que por lo que ha hecho con España, Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan, creo que hay que destacarle, sí, sí. Yo también creo que se ha sido bastante injusto con él, sobre todo porque en los últimos años sí que es verdad que era un delantero distinto, ya no era lo que fue en su día, pero se fue muy injusto, porque al final se le trató como un jugador pues que no representaba o que no era, ¿no? Un poco guarda alguna similitud con Casillas, con la salida de Casillas ya del fútbol, que creo que pueden guardarla. Y ya lo comentabas tú ya antes, ya por cerrar el 11, Luis Aragonés, ¿no? Es el entrenador. Sí, sí, Luis Aragonés. Lo hubiera puesto de centrocampista en el 11 de jugadores, pero lo he pensado y digo, bueno, voy a meter a Gavi y voy a poner de entrenador a Luis Aragonés. Creo que es el entrenador que cambia la historia de España. Es así. O sea, aparte de que es el entrenador que, vamos, si no recuerdo mal, que más banquillo o que más partidos tiene en primera división a día de hoy. Y pasando por muchísimos banquillos, Atlético de Madrid, Betis, Valencia, Mallorca no, también. Mallorca, o sea, muchísimos banquillos de gran nivel. Su gran hito es la selección española y ganando aquella Eurocopa en 2008, cambiando por completo la dinámica, el estilo, apostando por una clase de jugadores, teniendo la crítica periodística, social de que esta España no iba a ir a ningún lado. Él confió y finalmente pues tuvo éxito. Pero bueno, como entrenador lo tenía que poner sí o sí porque, como te he dicho, para mí cambia la historia del fútbol español. Es que es una leyenda absoluta, ya no en el Atleti, que seguro que lo es, sino también en la selección. Lo decías tú y estoy totalmente de acuerdo que es el precursor, el que inicia todo un poco en la selección. Luego ya viene Vicente del Bosque, que continúa con el legado perfectamente, pero fue el Guille. Hemos hecho este 11 de la Comunidad de Madrid. Senel el otro día retaba a bastante gente para ver quién le podía ganar. Le tiró una pollita a tu amigo Diego Campoy para ver qué pasaba con Valencia y demás. En fin, yo creo que el 11 de la Comunidad de Madrid va a ser difícil de batir, ¿eh? A ver, el de la Comunidad de Madrid es que hay muy, muy, muy buenos jugadores. El de Asturias, a ver, también es que está muy bien. Es que Sí, ya solamente pensando te salen jugadores como Luis Enrique, David Villa. Es que un están montón. muchos jugadores. Así que, a ver, yo creo que puede ser uno de los mejores. Ahora, que la gente lo diga. Eso, que la gente comente por aquí, que se suscriba, como siempre, también, como no, a charlas, no hace falta ni que lo digamos ya. Guille, es un placer tenerte por aquí, que, bueno, ya tener contacto contigo y que te puedas pasar así, pero bueno, que siempre está bien recordártelo y darte las gracias, la verdad. Para mí es todo un honor que estar con vosotros dos, con mis tocayos y nada, yo me alegro muchísimo de todos los éxitos que estáis consiguiendo. El Guille real, ese Guille Glez, empezamos con él y acabaremos con él también. Un abrazo, Guille, nos vemos. Cuídate.